Hola, bienvenidos a Grado Cero. Mi nombre es Tania Guevara y en esta ocasión, gracias a Nirvana, tenemos el placer de platicar con Miriam Subirana, quien es la autora de estos dos ejemplares. Es muy interesante y bueno, le agradecemos por esta oportunidad de platicar unos conceptos que lanza en su libro. Y bueno, la primera pregunta sería, bueno, en el libro de Heartfulness y Mindfulness, sería ¿por qué, cómo surge el enfoque de decidir que además de este estado de conciencia plena como un estado de mente, no sé, racional, objetivo, bueno, en la meditación enfocada solamente en el proceso mental, también hacer caso de no sé si es la contraparte o la parte complementaria que sería el heartfulness? Sí, a mí, bueno, encantada de estar aquí, de compartir con todos. A mí lo que me inspiró a escribir este libro es un poco la preocupación de ver cómo el mindfulness se está convirtiendo en un movimiento que surge del budismo, pero que se desvincula en general en algunos grupos de lo que es la parte ética y de estilo de vida que la conciencia plena en su origen, que es el sati, en el idioma original de Buda, lo que significa. Entonces, si nos concentramos solo en erradicar el estrés mental o intentar disminuirlo, en que haya más concentración, en que haya más atención, pero no prestamos atención al vínculo con el corazón, que es como el centro del alma, de la conciencia, del ser, y no prestamos atención a nuestro estilo de vida, a cómo nos relacionamos y a toda una serie de aspectos que trato en el libro, es como una meditación descafeinada, es decir, sin su fuerza original. Es como un alimento refinado que se le quita todos los ingredientes sustanciales y se queda tan refinado que pierde fuerza. En el libro explico también sobre las diferentes trampas en las que uno puede caer si no practica bien el mindfulness, como por ejemplo un exceso de criticismo, un exceso de analizar, el aislarse y desapegarse demasiado. Entonces, creo que es importante recuperar el vivir desde el corazón, que es lo que finalmente nos mueve. Claro. Y bueno, algo que se agradece en el transcurso de las lecturas es que utiliza analogías que son fáciles de asimilar. Entonces, bueno, alguien que no esté familiarizado con el discurso de mindfulness, concentración, meditación y hablar con el corazón, o sea, llega un momento en que pasas el párrafo y dices, ah, claro, se refiere a esto, ¿no? Entonces, aunque, bueno, no estaría de más poder ahondar un poco sobre, por ejemplo, se menciona que algo que habría que evitar en eso de mindfulness es el solipsismo, el encerrarse en uno mismo y olvidar que la experiencia está en el mundo y estamos compartiendo con otros. Entonces, ¿cómo se puede lograr el paso de lo individual a lo colectivo? Sí, este es uno de los vínculos que hago precisamente entre los dos libros, que es la indagación apreciativa. Es una manera de relacionarse y de vivir y de trabajar en las organizaciones teniendo en cuenta al otro y poniendo las relaciones en el centro. Es uno de los peligros, entre comillas, de una práctica de meditación mindfulness, es que uno se aísle en sí mismo porque en el fondo huye del ruido y busca un estado de paz interior, y todo lo demás es complejo, la realidad es difícil vivir en el mundo, entonces uno
se aísla, se encierra en sí mismo y se convierte en un ser casi asocial, es decir, que le cuesta relacionarse con el otro, relacionarse con el mundo del dinero, de la convivencia, del trabajo. En ese sentido, heartfulness es el vivir desde el corazón, y no me refiero al corazón que bombea la sangre, claro, sino al centro del ser, aquello que nos mueve, que nos da vida, relacionándonos con los demás. Es decir, la espiritualidad y la práctica bien hecha de la meditación se refleja en nuestras relaciones y en nuestra convivencia con el mundo. De manera que es importante meditar en grupo, es importante relacionarse, y de hecho todas las tradiciones espirituales tienen una parte que es o bien vivir en comunidad o bien servir a la comunidad, es decir, la relación con el otro. Sí que hay veces que uno igual necesita un retiro de silencio, un retiro de soledad para reflexionar, para revitalizarse, para reconectar con sus valores esenciales. Pero ahora necesitamos estar en el mundo y cambiar el mundo. De hecho, hay otro de los libros que he escrito que es El poder de nuestra presencia, que es cómo nuestra presencia puede ser transformadora. Porque si uno medita, se queda en los monasterios, en las montañas, aislado en las cuevas, y se queda ahí, sí que yo creo en el poder vibracional y que podemos influir en el mundo. Pero ahora necesitamos acción. Hay muchos problemas en este país, en México y en muchos otros países, que necesitamos incidir positivamente para mejorar y crear un mundo mejor, un mundo más saludable, más sano. Y para ello es importante conectar con metodologías que hagan aflorar la sabiduría colectiva, que una de ellas es la indagación apreciativa. Entonces, el heartfulness y mindfulness vivido en lo colectivo es como crear instituciones positivas, relaciones generativas que nos lleven a crear sentido en lo que hacemos, en lo que somos, en lo que vivimos y en lo que conversamos. Claro. Bueno, también ahorita que menciona de este sentido colectivo y cómo puede uno ir creando relaciones positivas, a lo largo de la lectura, algo que en lo que se hace énfasis y me pareció muy interesante y alentador, es el hecho de repensar la inocencia, ¿no? Entonces, dice que hay que ver con los ojos de un niño y no con el sentido peyorativo de ingenuidad, como alguien que está con el mundo, por el mundo sin saber qué está haciendo, ¿no? Sino como un asombro muy, muy particular. Y bueno, ¿cómo podría un adulto cargado de ciertos conceptos o con algunas preconcepciones de las cosas, cómo se puede recuperar o cómo puede uno acercarse a este estado de inocencia para tener un corazón abierto? Sí, es una buena pregunta. Y en realidad yo diría que hay varios aspectos. Uno de ellos es conectar con lo que nos mueve y lo que nos da vida. Otro es tener curiosidad por descubrir. Otro es cuestionar sus suposiciones y sus creencias, ya que nuestras creencias nos han condicionado y hacen que no veamos con la transparencia de un niño, de una niña, sino que vamos muy condicionados y a eso le llamamos realidad. No, es que nuestra experiencia es esta es la realidad. Entonces estamos condicionados por lo que creemos que es la realidad. Y una de las cosas que nos enseña el construccionismo social, sobre el cual se basa la indagación apreciativa, y hablo en los 2 libros de este tema, es que todo es un juego de lenguaje
y que entre todos construimos nuestra realidad. La realidad se crea socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos replantearnos nuestras creencias y aquello sobre lo que basamos nuestra vida, que muchas veces son autolimitaciones, son pensamientos limitantes, creencias limitantes y actitudes limitantes. ¿Cómo se puede uno liberar de estas autolimitaciones? Cuestionándose, queriendo aprender, abierto a descubrir, meditar y plantearse preguntas poderosas que nos hagan salir de nuestra caja limitadora. ¿Cómo sería si esta situación se hubiera solucionado? ¿Qué es lo que hace que moviliza las relaciones humanas? ¿Qué pequeño paso podríamos dar que tendría un mayor impacto? Este tipo de preguntas que nos hagan pensar desde otro ángulo. Ok, y también va relacionado con lo mismo. Maneja la palabra escuchar, el poner atención y más que nada un estado de apertura. Entonces, siguiendo esta reflexión de, hay que reconsiderar cuáles han sido nuestras concepciones hasta el momento y ver cuáles son los planteamientos que no son nuestros, sino que han sido impuestos. Además de todas estas herramientas de preguntarnos y la meditación, ¿cuál sería el rasgo definitorio que nos puede decir, ok, ya soy un ser abierto, ¿no? Yo sé que, yo me imagino que es una construcción, no es algo que esté dado y finito, pero ¿cuáles serían un parámetro para saber eso? Es una persona con un corazón heartful y que vive una conciencia plena. Es una persona generosa, compasiva, intuitiva, atrevida, abierta a la aventura, que no se queja, sino que forma parte de la solución y plantea soluciones en vez de formar parte del problema. Es una persona aventurera, con valentía. Es una persona abierta al diálogo, humilde, que tiene la inocencia de un niño y la sabiduría de un sabio. Es una persona que fluye, pero sin soltar su norte, su brújula interior, porque a veces confundimos el vivir el presente con el fluir con lo que haya y dejar a un lado lo que realmente nos mueve. Entonces, una persona libre es una persona que al mismo tiempo es firme, suave y firme, que equilibra lo que aparentemente es opuesto, como la tenacidad, la dulzura, la fortaleza, la delicadeza. Y es una persona que está bien consigo misma y por tanto está bien con los demás. Y en ese sentido es como si ha llegado a casa. Está centrada en sí misma, pero no centrada en sí misma en el sentido narciso, sino en su eje. Y se mueve desde ese eje hacia adelante, con lo cual no tiene miedo al fracaso, se atreve a equivocarse, integra los errores en aprendizajes. Estas son algunas de las cualidades. En los libros hablo de otras, pero sí, entonces se libera de pensamientos innecesarios, de darle vueltas a las cosas inútilmente. Se libera del vacío de sentido, se llena de sentido y se vacía de lo innecesario.
Y bueno, en esta dualidad de, bueno, habla de un corazón pobre en apariencia, porque está desapegado, ¿no? Logra llenarse de lo que realmente es importante y deja de lado lo innecesario y maneja... Pobre diría vacío. Vacío, perdón. Sí. Y bueno, algo que menciona es la generosidad, ¿no? Que da sin poner límites, da, sin cuestionar, no está viendo que recibe. Y bueno, ¿cómo, cómo se ejerce esta cualidad de ser generoso? Sí, a ver, yo no digo sin poner límites, porque creo que sí que uno tiene que saber poner límites, pero es una generosidad que se cuida a sí mismo. Es decir, un árbol, mientras se nutre del sol y se nutre del aire y se nutre de la tierra, sigue dando. En el momento que deja de nutrirse ya no puede dar. Por tanto, nosotros también necesitamos nutrirnos y en el momento que dejamos de nutrirnos, nuestra generosidad nos deja vacíos, agotados, quemados, ¿no? Por dentro. Entonces la cuestión es que uno debe conectar con la fuente que le da vida, con el manantial que le da vida. Puede ser la naturaleza, puede ser Dios, puede ser el amor, puede ser los buenos amigos, puede ser un poco de todo esto, puede ser las buenas lecturas. Uno debe nutrirse para poder nutrir. Y la cuestión es cuál es la intención de lo que estás haciendo o de lo que vas a hacer. Y si tu intención es hacerte más poderoso, tener más privilegios, entonces es ahí donde hay una mezcla y nuestra generosidad está ensuciada. Y en realidad, ¿para qué queremos esos privilegios? ¿Para qué queremos más poder? Porque queremos reconocimiento, porque queremos amor. Y el verdadero reconocimiento, el verdadero amor lo obtendremos cuando nosotros amemos y cuando nosotros reconozcamos a los demás. Entonces, como viendo al otro, uno se ve a sí mismo y se reconoce a sí mismo. Claro, y bueno, en algún apartado menciona como algunas, bueno, no sé si decirlo, como fórmulas o algunas, bueno, hace alusión a a algunos mandatos religiosos y uno en específico habla de no matar. Y no solamente es en el sentido estrictamente biológico, señala que también se puede matar con las palabras que no son las correctas, con acciones que disminuyen a la otra persona, pero hace alusión a no matar, que la vida, o sea, de humanos y no humanos, debe ser incluida en esta fórmula. Y bueno, mi pregunta sería, no sé si es aventurado pensar que una persona con heartfulness y mindfulness tendría que practicar una vida vegana. A ver, primero yo hablo de que hay unos principios y que en la indagación apreciativa hay unos principios que las religiones promulgan, hay unos principios que los grupos espirituales promulgan. Y un poco lo que hago es recoger los que son como más universales. Y el no matar, pues es cierto que a través de las palabras podemos romper el corazón de otra persona, podemos destruir con palabras negativas, con malas palabras. Y sí que pienso que el vegetarianismo, digamos, la sociedad tiene que tender hacia el vegetarianismo si queremos salvaguardar el planeta. Una de las industrias que produce más daño es
la industria cárnica, más daño al planeta, al medio ambiente, y no tendríamos tanto problema de agua ni de hambre en el mundo. Se ahorrarían muchos árboles que se talan para poder sembrar para el pasto de los animales, y cada día se matan millones de animales que están enjaulados, que viven en condiciones pésimas, o sea, de un maltrato total, para engordarse lo más rápido posible para que produzcan carne. Y si uno realmente fuera consciente del impacto que se tiene en el medio ambiente, en nuestra salud y en el entorno, pues uno sería más consciente. Yo hace 37 años que soy vegetariana y uno puede vivir perfectamente y estar sano y además hacer un bien al planeta. Ok, pues les invitamos a leer los materiales de la doctora Miriam, realmente dan qué pensar y bueno, lo más importante, no solamente de una reflexión teórica, sino también ver cómo conducirnos de una mejor manera en la vida. Y bueno, agradecemos de nuevo a Nirvana por habernos proporcionado la oportunidad de platicar con usted. Y me gustaría añadir una cosa. Claro. Sí, perdón, una cosa sobre la indagación apreciativa, porque casi no hemos hablado de la indagación apreciativa, que es una metodología que promueve el cambio organizacional desde lo que funciona, desde las fortalezas, desde lo que queremos. En vez de hacer un diagnóstico organizacional desde el FODA, desde debilidades y amenazas, lo hacemos desde el FOAR, que es las fortalezas, las oportunidades, las aspiraciones, los resultados, aquello hacia donde queremos ir, y que es una manera de inspirar el cambio colectivo desde la vida, desde lo que nos mueve. Y eso es muy esperanzador. Claro. Bueno, entonces, ahora sí, por mi parte sería todo. Y bueno, muchas gracias y los invitamos a seguir sintonizando Grado Cero.